El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. El primer día de la semana, María la Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella les contesta: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice: María. Ella se vuelve y le dice: Maestro. Jesús le dice: No me retengas, que todavía no he subido al Padre, pero anda, ve a mis hermanos y diles: Subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos: He visto al Señor, y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. San Gregorio Magno, haciendo alusión a este pasaje bíblico, a esta historia que de forma narrativa nos trae San Juan, dice que cuando Jesús le habla a María y se refiere a ella con el término mujer, ella no es capaz de reconocerlo, porque le habla como se le habla a todos. Le habla de un modo genérico, le habla al estilo, digámoslo así, como lo hace también el comunismo, el marxismo, todas estas orientaciones ideológicas, le hablan a las masas, a los grupos, le hablan al ser humano en forma genérica, y hablan bonito, hablan hermoso, pero hablan a la humanidad. Y María no es capaz de reconocerle, porque a quien ella ya ha conocido, a quien ella ya ha experimentado, y es la experiencia de la cual está hablando precisamente San Pablo hoy en la carta a los Corintios, dice que no se le conoce a Cristo, no le conocemos según la carne. Conocerle según la carne es conocerle a ese modo de amistad, un amor de compromiso, un amor genérico.
Y dice San Pablo que nosotros conocemos a Cristo de otra manera. Y esto lo evidencia muy bien el comentario que hace San Gregorio Magno de este texto, porque cuando Jesús le dice María, ella inmediatamente lo reconoce. Y es el testimonio del Cantar de los Cantares. Ese es el amor de mi alma, el que yo estoy buscando. Ese que me conoce de manera personal, que me conoce de manera particular, que conoce cada uno de los detalles más íntimos y secretos de mi vida. Esa es la mirada de Dios que recibe Leví cuando está sentado en la mesa de cobrador de impuestos y dice que Dios a través de Cristo o en Cristo lo vio. Y por eso se siente tan profundamente cautivado mientras está sentado, porque lo vio. Vio lo más secreto de su corazón. Vio lo más íntimo de su corazón. Vio todos los detalles que solamente alguien que lo conoce tan perfecta, profunda e íntimamente puede sacarle a la luz, y ese es Dios. Ese es el Creador. Lo que le pasó también cuando el Señor dice que había visto, a este discípulo que habla San Juan, que lo había visto debajo de la higuera. Antes de que tú me vieras, yo te vi. ¿De dónde me conoces?, le pregunta. Antes de que tú me vieras, yo te vi. Yo te conozco. Y no es para menos este suspiro y este anhelo de la novia del Cantar de los Cantares, cuando después de haber escuchado expresiones como estas, ella quiere encontrarlo cuando siente que se le ha perdido. Si nosotros vamos al libro del Cantar de los Cantares y desde el capítulo 1 al inicio nos detenemos en las expresiones del amado hacia la amada, nos damos cuenta que este amado la conoce de una manera íntima, de una manera personal, de una manera muy profunda, y por eso le habla como le habla. A las jacas de la carroza del faraón te me pareces, amada mía. ¿De qué le estaba hablando? De los bellos y hermosos caballos que tenía Egipto, los que hoy en el mundo asiático conocen como los caballos más finos. Te pareces a ellos, porque era una belleza admirable en estos potros, en estas bestias. Te pareces, amada mía. Graciosas son tus mejillas con los zarcillos, tu cuello con los collados. Te haremos zarcillos de oro con cuentas de plata. María. Cuando Jesús le dice esta expresión, ella inmediatamente se familiariza con todas las miradas que antes había tenido de Jesús, con todas las palabras que Jesús le había dirigido, con todas las expresiones que Él le dirigió al corazón y que solamente Él conocía y nadie más conocía. Y por eso aquí reconoce ella al amor de su alma. ¿Dónde lo han puesto? ¿Dónde está? Le pregunta a los centinelas y vecinos, porque es que ya después de haberlo conocido, después de haberlo escuchado de una manera tan íntima, ella quiere encontrarlo, porque ya no quiere esas expresiones de Dios que otros le están transmitiendo, porque en esas expresiones de Dios no está Él. El modo que me están hablando de Él no es el modo que yo he conocido, que yo he experimentado. Y por eso este pasaje también, la iglesia se ve en este pasaje del Cantar de los Cantares. Y por eso hoy claramente nuestra iglesia católica se puede ver en este pasaje y puede gritar con María, ¿dónde está? ¿Dónde lo han puesto? Porque este Cristo, este Dios, este Espíritu Santo del cual me están hablando hoy, no se parece al que yo he conocido. No se parece al Dios de mi corazón, al Dios de mi alma. Santa Laura Montoya precisamente se refería a la Eucaristía con una expresión muy semejante
después de haberlo conocido. Santa Laura Montoya decía que la Eucaristía era el Dios de su corazón. Hoy la Iglesia Católica busca esta verdadera expresión del amor de Dios en la verdadera manifestación eucarística. ¿Y por qué digo verdadera? Lo digo con todo el sentido. Porque la forma en que muchos hoy nos están entregando la Eucaristía, muchos sacerdotes, ministros, no es la manera de Cristo, no es la manera de Dios. Y muchos con sus celebraciones están desfigurando el amor de Dios que se entrega por nosotros en el altar del sacrificio. Y por eso muchos no nos hallamos, no nos encontramos, no nos identificamos con ciertas celebraciones. Y esto que yo estoy diciendo lo venía advirtiendo el Papa San Juan Pablo II de muchas maneras. Con una bella encíclica que él le regaló a la Iglesia, o más bien el Espíritu Santo, Ecclesia Eucaristía, nos vino a decir dónde estaba verdaderamente la expresión del amor eucarístico de Dios. Pero no se parece en nada cuando nosotros leemos ese testimonio de la Iglesia, cuando leemos el testimonio del sucesor de Pedro en el Papa Juan Pablo II, hablándonos de qué es la Eucaristía verdaderamente, vemos que muchas celebraciones eucarísticas hoy no se parecen en nada a lo que nos testimonió la Iglesia allí en el sucesor de Pedro, San Juan Pablo II, en esa encíclica Ecclesia Eucaristía. ¿Cómo nos damos cuenta hoy nosotros dónde podemos encontrarlo? Donde veamos verdaderamente eso. Es importante que la Iglesia, hoy los católicos, volvamos a repasar la tradición en estos documentos magisteriales de hombres tan santos como San Juan Pablo II, de un hombre tan grande, no por lo que decía, sino por lo que vivía, porque este hombre no era un hombre superficial, no era incoherente, hablaba hermosuras de la Eucaristía, pero porque vivía hermosamente la Eucaristía. ¿Cuántos no vimos ese testimonio de él? Y hoy, de manera parca, porque así lo están haciendo, de manera parca nos lo dejan ver porque ya es muy difícil encontrar registros audiovisuales de lo que fue San Juan Pablo II habiéndolos. Pero hoy son muy parcos los registros que nos ofrecen del testimonio de este hombre viviendo la Eucaristía. Cómo llegaba al altar, ya sin fuerzas físicas, hasta las babitas se le chorreaban porque no tenía la fuerza física para sostenerlas, y en el altar lo tenían que sostener entre dos ministros, y cómo tomaba el cuerpo de Cristo, y cómo lo levantaba, y cómo sus ojos se vislumbraban ante Jesús Eucaristía, porque fue un hombre que no habló, vivió, y habló de lo que vivió. Hoy, muchos en la Iglesia, sacerdotes, muchos ministros, nos hemos dedicado a parrandearnos lo que es verdaderamente la realidad del amor de Dios en la Eucaristía. Porque si nos inventamos discursos poéticos, entusiastas, pero no es la expresión de Cristo cuando se le manifiesta de manera personal y auténtica a esta mujer, María. ¿Cuántas veces en las celebraciones eucarísticas podemos ver a este Jesús? A este Jesús que nos llega directamente al corazón, a este Jesús que nos llega directamente al alma, a este amor de Dios que se nos expresa en toda su totalidad en el sacrificio eucarístico, en la celebración eucarística. Hemos corrompido la expresión más auténtica del amor de Dios y hemos traficado con él y hemos adulterado la expresión de este amor que nos surge, del cual está hablando San Pablo y el cual busca la novia del cantar de los cantares y el cual busca desesperadamente María. Ella no se conforma con ninguna otra expresión diferente del amor de Dios. Quiere la auténtica expresión del amor de Dios que ella conoció. Y por eso cuando lo ve en Cristo y le dice María, ella lo abraza
y no lo quiere soltar. Suéltame, María, pero no porque María sea un estorbo. Suéltame porque aún no he subido al Padre. Apenas suba al Padre, volveré plenamente a ti. Me manifestaré plenamente en ti, me quedaré viviendo plenamente en ti. ¿Cuál era el afán de Cristo de ir al Padre? Que todavía no había llegado el Espíritu Santo. Cuando me vaya, dice San Juan en el capítulo 14, los llevaré a ustedes a donde yo esté, porque donde yo esté, quiero que también estén ustedes. Los quiero llevar a la felicidad más grande, a la plenitud más grande, que es la comunión con el Padre. Suéltame, María, porque todavía no he subido. Voy a subir, y cuando suba, te llevaré conmigo, y tú estarás donde yo esté. Estarás en la plenitud, porque en la casa de mi Padre hay muchas mansiones para ustedes, y si no, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Subo, pero ya no subo solo. Te llevo a ti conmigo. Suéltame, que si estás feliz de verme, estarás más feliz de experimentar lo que viene cuando me una a mi Padre. Cuando esté, aunque Cristo no se había separado del Padre, cuando esté con mi Padre. Y cuando está con el Padre, sucede lo más sorprendente, el estallido más grande del amor. Lo que pasa siempre en la Trinidad, cuando el Padre ve al Hijo, se le explota el corazón de amor. Y se le sale todo ese amor para el Hijo, y el Hijo tiene la capacidad de recibir todo ese amor que el Padre le da, y es la explosión más grande en la Trinidad, porque ese amor que ellos se comunican, que es el Espíritu Santo, no se retiene en la Trinidad, sale. Y cuando eso pasa en la Asunción, viene una gran fiesta, alegría para nosotros, que se llama Pentecostés. Y Pentecostés fue la locura del amor. San Juan dice en su primera carta que el amor ha llegado a su plenitud cuando ese amor echa fuera el temor. Y en Pentecostés, ese amor llegó a la plenitud porque fue capaz de destruir el miedo, el temor en el corazón de quienes estaban llenos de cobardía, que eran los apóstoles, y por eso de ahí en adelante no les dio miedo ante ninguna amenaza, ninguna, ni siquiera ante la más terrible de todas, que era la muerte. No le tuvieron miedo a nada, a ninguna amenaza, ni siquiera a la que podía intimidarlos, que era la amenaza de ser encarcelados, de ser privados de la libertad. Ya no les importaba nada después de Pentecostés, porque habían recuperado la libertad verdadera que jamás le podían quitar unos barrotes físicos, materiales, y así lo demostraron. Los apóstoles no tuvieron miedo de ir a la cárcel, tampoco le tuvieron miedo a la persecución moral y religiosa, de saber que las autoridades judías a las que ellos les debían obediencia y a las que Cristo respetó siempre y cuando estuvieran de acuerdo con la voluntad del Padre, llegan y los amenazan y les prohíben hablar de ese nombre, y ahí prefieren obedecerle a esa autoridad del amor que está en su conciencia, porque es preferible obedecer a Dios antes que a los hombres. Son hombres libres, no se dejan detener por nada. Y María es una mujer libre desde que le conoce. No la detiene nada, absolutamente nada. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa libertad de los hijos de Dios, para que no nos aplaque, no nos detenga nada en este mundo, para buscar el amor, para quedarnos con el amor y ser testimonio del amor de Dios en este mundo. Por eso San Pablo hoy lo dice bellamente: el amor de Dios nos urge, nos apremia, porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que si uno murió por todos, todos murieron. Y Cristo murió por todos para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para Él que murió
y resucitó por ellos. Cuando a Él se le conoce y se le escucha hablar como le habla la novia del Cantar de los Cantares, que somos cada uno de nosotros, que es nuestra vida interior, cuando le escuchamos decirle: levántate, amada mía, levántate, hermosa mía, y ven a mí que te amo. Cuando le escuchamos decir que ya pasó el invierno, que las lluvias ya cesaron, que las lluvias ya se fueron, y que aparecieron los brotes en el campo, y que ha llegado el tiempo de la poda y el arrullo de la tórtola, y se escucha ya en nuestros campos. Cuando le escuchamos a Él hablarnos así, entonces nuestra vida recobra fuerza, aliento, esperanza, ánimo, gozo y paz que trae el amor de Dios. Por eso nosotros debemos detenernos como María en buscar esa voz del amor que nos dice quiénes somos de verdad nosotros. Porque se lo dijo a ella cuando la tradición de la Sagrada Escritura nos dice que la encontró poseída por 7 demonios. ¿Qué significa eso en la Sagrada Escritura? Que esta mujer había experimentado todos los niveles de pecado, había tenido todas las experiencias con el mal. Algunos la relacionan con una prostituta que había sido ultrajada por muchos hombres, y eso no es nada, porque San Lucas está diciendo algo más fuerte, que tenía 7 demonios. O sea que ella no estaba atrapada solamente por la lujuria, estaba atrapada por todos los niveles de pecado. Y alguien la ve, alguien la mira, y es Cristo. Se encuentra con la mirada de Dios, y mientras el mal le decía que era una basura, que era un estorbo, que no servía para nada, que era inútil, que ella era el fracaso más grande en este mundo, que era lo peor que podía existir en este mundo, porque eso seguramente le decía el demonio continuamente. Cristo se la encuentra y le habla como a la novia del Cantar de los Cantares: hermosa mía, paloma mía, levántate, levántate que yo soy tu Señor. Le dice quién es de verdad. La palabra de Dios es la única que nos dice quiénes somos nosotros de verdad. No lo que habla el mundo, no lo que nos dicen inútilmente tantos charlatanes hoy de la Iglesia Católica, porque es pura charlatería, puros mensajes teológicos caricaturescos que no nos hablan de la verdad del amor. El único que nos dice quién somos de verdad es Él. Porque así hayamos pecado, así hayamos fallado, Él ve en cada uno de nosotros la más profunda y auténtica belleza de la creación, la más profunda y auténtica hermosura y profundidad de la verdad, la más auténtica y profunda bondad que hay en nosotros. Hermosa mía, paloma mía, ven a mí que te amo, yo soy tu Señor. Eso lo experimentó cuando estaba sumergida en la experiencia más profunda del mal. Cuando verdaderamente nosotros escuchamos la voz de Dios, su palabra que nos dice quiénes somos. Cuando a través del Salmo nos dice: yo te formé en el seno materno, yo te tejí, yo formé tus riñones, formé tu corazón, yo formé tus ojos, tus pies, tus manos, tu cuerpo, yo te creé. Cuando nos descubrimos quiénes somos de verdad en la palabra de Dios, entonces verdaderamente resucitaremos y encontraremos una vida nueva. Nosotros no somos ese mensaje tonto, vacío, superficial que hoy se nos predica, aunque sea poético y hermoso. Somos criaturas de Dios y criaturas creadas al más alto nivel del amor. Somos hijos de Dios, rescatados al más alto nivel del amor, porque Dios entregó a su Hijo único para librarnos, para salvarnos, para rescatarnos. ¿Quién ha hecho eso por nosotros?
Nadie. ¿Quién lo va a hacer por nosotros? Nadie. No existe en esta tierra nadie, absolutamente nadie, que haga lo que Dios Padre hizo por nosotros. Tanto valemos para Él. Entonces no somos la basura en este mundo. Entonces no somos lo inútil. Entonces no somos el desprecio. Somos verdaderamente amados por Dios. Somos verdaderamente valorados por Dios, no por cualquiera. Hoy la gente se vende muy fácilmente por miedo a la soledad. Y a la gente le da miedo de la verdad, sostener la verdad, ponerse del lado de la verdad porque tiene miedo al desprecio de los hombres. María ya no le tiene miedo a eso. Y no le tiene miedo porque su vida no depende de la opinión de los hombres, del consenso de los hombres. Su vida depende de alguien más grande, depende de Dios, y sabe que Dios la ama y que ella es muy importante para Dios, y por eso a ella no le importa si la dejan sola en este mundo. Mejor para ella, mejor, más libre se queda para volar hacia Dios, para estar en el amor de Dios. A nosotros no nos puede dar miedo la acusación, el desprecio, el rechazo del mundo. Al contrario, eso nos debe dar alegría y felicidad, porque ninguno de nosotros depende de ningún ser humano, de ninguna institución, y eso nos la enseña la misma Iglesia como institución. Ninguno de nosotros depende de la aceptación de ninguna autoridad terrena, de ninguna institución terrena. Nuestra vida depende de la aceptación de la autoridad suprema, que es el amor de Dios, de su palabra, que es la que nos dice quiénes somos y cuánto valemos para Él. Hay gente que se vende muy fácilmente a grupos, instituciones, comunidades, y se somete esclavamente a ellos porque no ha encontrado este amor que libera, el amor que encontró María Magdalena. La Iglesia Católica, como institución y madre, nos dice que ella no es absoluta. Ella misma nos dice: yo solo soy un medio para que descubran el amor de Dios. Cuando hay grupos ya hoy dentro de la Iglesia Católica, cuando hay un sistema, un movimiento hoy espiritual, dañino, perverso, que se va moviendo en el corazón de predicadores, teólogos, sacerdotes, ministros, diáconos, religiosos y religiosas, haciéndole creer a la gente, haciéndole creer cosas falsas, de que tienen que estar sometidos a ciertos criterios que ellos se han inventado de Dios, y si no se lo inventaron ellos, se lo inventaron otros, y ellos lo reproducen y promueven. Y si la gente no está sometida a estos criterios, entonces la excluyen, la excomulgan, y no hay que tener miedo, porque en este ambiente se movió María Magdalena. A ella solamente le importaba el Señor, muy de madrugada, cuando la obediencia no le permitía. ¿La obediencia a qué? A la ley. Un judío no podía moverse a estas horas, y mucho menos ir a un sepulcro, que significaba un lugar impuro para ellos. Estaban en la celebración, en el contexto de la celebración de la Pascua. La ley no le permitía, la obediencia no le permitía. ¿A cuántos católicos hoy cristianos? La ley, pero no la del amor. La ley de unos autoritarios, dominantes, perversos, que dejaron dañar su corazón. La ley a ellos no les permite hacer ciertas cosas, como en pandemia, que la ley no permitía recibir la comunión en la boca. La ley no permitía darle el tributo de adoración y amor al único Dios. María Magdalena también se vio en este contexto, pero no le tuvo miedo a nada. ¿Dónde está el amor de mi alma?
Tanto que tenemos que dar testimonio de esto. Hoy hay mucho charlatán dentro de la iglesia. Charlatán y mucho trafacante del mensaje evangélico. Empezando por nosotros los ministros, que hablamos de amor. ¿De qué amor hablamos? Hablamos del amor a Dios. ¿De qué amor a Dios hablamos? Hablamos de una obediencia por amor. ¿De qué obediencia por amor hablamos si infringimos la voluntad de Dios? Es que nos hemos convertido en señores. Ya Cristo no es nuestro Señor. Y ya Él no es la ley absoluta y suprema que todos debemos obedecer. ¿Obediencia? La obediencia en la iglesia, la obediencia santa, la obediencia virtuosa nos vincula inmediatamente con la voluntad de Dios, con su palabra, con su querer. Y ese es el afán de la novia, una mujer obediente. ¿Dónde está el amor de mi alma? Para eso es la obediencia. Que no nos llenen de cucarachas la cabeza, la mente, haciéndonos creer que una obediencia autoritaria, terrena, nos va a vincular con la obediencia a Dios. Cuando la obediencia de la tierra no nos transmite la palabra de Dios y no nos vincula con Dios, no es verdadera. Por eso dirá San Maximiliano que el que obedece no se equivoca, pero que hay una excepción en la obediencia. Cuando una autoridad nos manda algo que nos separa de Dios y que imprime infidelidad a Dios, eso lo tenemos que rechazar. Obedecemos las autoridades terrenas cuando nos vinculan con la autoridad suprema, la autoridad moral que es Dios. Un Estado, un gobierno, un presidente que dicte leyes, promueva leyes que van en contra de la vida, entonces es porque va en contra de Dios y no lo debemos obedecer. Un legislador, un congresista, un senador que haga propuestas de leyes en contra de la dignidad de la persona humana, en contra de la vida, ese no está en comunión con Dios, por lo tanto no hay que obedecerlo. Hoy el deterioro de la dignidad de la persona humana en su concepción sexual y afectiva, como hombre y como mujer, está tirada por el piso. Y nosotros mismos los católicos hemos contribuido a eso. ¿Por qué no decirlo otra vez? ¿Por qué no decirlo cuando hay gente que no quiere por falta de humildad reconocer que fue un error grandísimo, y sobre todo creyentes católicos? Que alguien haya promovido un candidato a la presidencia, católicos, que utilizaron sus celulares para hacerle promoción a un candidato presidencial, o a los dos, porque los dos eran promotores de la ideología de género y el matrimonio igualitario. Eso es aterrador. Eso no se obedece. Eso no está vinculado con la voluntad de Dios, con el amor de Dios. Eso no lo quiere el amor de Dios. Eso es falso. Totalmente falso. Y eso se rechaza desde lo más profundo del corazón. Porque eso va en contra del amor de Dios. Eso atropella el amor de Dios que creó al hombre, hombre, y creó a la mujer, mujer, dotado de toda la belleza, de toda la bondad y de todas las gracias. Y Dios ama al hombre en sí mismo por ser hombre, y ama a la mujer en sí misma por ser mujer. Tanto que en el libro del Cantar de los Cantares describe a la mujer bellamente en todas sus facetas externas e internas. No al morbo erótico, sino al amor erótico puro y santo, como lo habla Dios. Muchas veces a través de los profetas se dirige a su esposa como una novia bella y la describe, porque no es que Dios trasquile el amor erótico, sino que lo purifica y lo eleva. Pero ¿qué han hecho todas estas ideologías? Crear una división interna en el hombre. El hombre ya tiene un resentimiento contra su sexualidad. Los que votaron por estos candidatos, inconscientemente se ve que son unos resentidos, auténticos resentidos con su propia sexualidad.
Hoy, ¿por qué nos está pasando en la iglesia, dentro de la jerarquía, este rechazo al celibato? Porque hay un resentimiento contra la sexualidad masculina en muchos de los sacerdotes. Muchos sacerdotes no se aman como hombres, no se conciben como hombres, no se aceptan como hombres, porque muchas formaciones, contenidos formativos de la sexualidad en la vida celibataria nos enseñaron esas cosas, a mirar la sexualidad como algo satánico, como algo perverso. Muchos contenidos formativos en comunidades, en seminarios, tuvieron esa orientación dañina y nociva de la sexualidad. Y la iglesia nos enseña otra cosa muy diferente y muy hermosa. La sexualidad es un don, es un regalo de Dios. Es lo más hermoso que Dios nos ha dado. Tanto que la iglesia nos enseña que después de muertos vamos a seguir siendo hombres y las mujeres van a seguir siendo mujeres. Y en la vida eterna los santos, hombres, se expresan como hombres, y en la vida eterna las mujeres santas, como María Magdalena, se expresan en su sexualidad femenina como mujeres. Una concepción divisoria, dualista de la sexualidad fue rechazada por la iglesia. De hecho, hubo imprecisiones en los primeros siglos de la iglesia, de alguno de los padres de la iglesia, que decía que después de muertos la sexualidad iba a desaparecer. La iglesia rechazó actitudes como la de Orígenes, un padre de la iglesia, que se mutiló los miembros, se castró, porque no podía con su sexualidad. Por eso Orígenes nunca fue canonizado, y por varias razones. Siendo un hombre bueno, con una teología en gran parte buena, pero hay que leerla bajo la lupa de la iglesia. ¿Por qué? Porque cuando nos enseñan más la sexualidad, cuando un papá y una mamá no educan correctamente a sus hijos desde una sexualidad como un don, un regalo de Dios, cuidado papá y mamá, porque van a cosechar un resentido y una resentida contra su condición masculina y contra su condición femenina. Hoy Jesús a María Magdalena no le dice, le dice mujer. ¿Por qué es mujer? ¿Sí? Jesús no le dice diversidad de género, ¿sí? No, mujer, ¿sí? No le dice hombre porque no es hombre, ¿sí? No le dice binario porque no es binario, ¿sí? Mujer. Pero miren el daño que hicimos tan grande, muchos ya se han arrepentido de esto, y el Señor les ha tomado este arrepentimiento de lo que hicieron de votar por un presidente, por un candidato a la presidencia así. No me lo estoy inventando. Él claramente lo propuso en su 8ª, 11ª y 16ª propuesta, cuando las sintetizó para la segunda vuelta, y esto es lo que les propongo: matrimonio igualitario. Y los católicos consideraron eso un mal menor. Eso no es un mal menor. Eso es un mal moral grave. Grave porque atenta contra la verdad de la constitución de la dignidad de la persona humana, tal y como la creó Dios. Decir que el aborto en las 3 causales era un mal menor es ir en contra de la constitución de la vida como la creó Dios, porque para Dios la vida humana no es un mal, es un bien. Y es un bien grandísimo, mayor, elevado, el más elevado en la creación, la vida humana. Pero decir que era un mal, al Papa Francisco en el 2006, en un viaje de México a Roma, le preguntaba a una periodista y le decía que si podía considerarse el aborto como un mal menor. ¿Y saben qué respondió el Papa Francisco? Que el aborto no era un mal menor, era un crimen. Era un crimen. ¿Qué les pasó? ¿Qué está pasando con los católicos? ¿Qué está pasando con tantos pastores en la iglesia que tienen este tipo de criterio? ¿Qué está pasando con supuestos evangelizadores
que tienen este criterio, que vuelvan a la palabra de Dios. Que vuelvan a la palabra de Dios, que volvamos todos a la palabra de Dios, que volvamos a la verdad de Dios, para que dentro de su amor descubramos lo que significa la vida para Él, lo que significa nuestra condición de personas para Él. Somos sus criaturas, sus hijos, y nos ama profundamente. Somos lo más valioso en todo el universo para Él. Y es un amor particular, no es un amor masivo. Dios no nos ama como ama a los 50 o 100 o 10,000. Dios me ama como yo soy, Omar, así con mi identidad. Así me ama de manera gratuita y personal, de manera única. Cuando nosotros descubramos y tengamos la experiencia con ese amor, entonces verdaderamente seremos felices. Disfrutaremos de paz, la paz que da el Señor. Esa es la verdadera sanación interior. Un auténtico proceso de sanación interior sí es verdadero, porque hay muchos falsos, muchos métodos de sanación interior que no apuntan a lo que verdaderamente es. La sanación interior tiene un objetivo y es llevarme al encuentro con el amor del Padre, conocerlo a Él, es poder escuchar la voz del Padre, no quedarme con los instrumentos, porque entonces ahí no hay un verdadero proceso de sanación. Y ese proceso es verdadero cuando culmina en la Eucaristía. Padre, es que estoy en un proceso de liberación. A mí me ha tocado ver cómo Dios, su palabra, instantáneamente libera de opresiones del demonio terribles, con solo una palabra de Él. Y la gente que termina experimentando paz, cuando hay paz es porque ya hay reconciliación, porque ya Cristo liberó. ¿Qué sientes, Padre? Siento una paz profunda, sin espectáculo, ¿sí? Sin algarabía, porque así lo hace Dios de manera efectiva. La Eucaristía, a mí me ha tocado darle la Eucaristía. Yo he visto rechinar a los demonios en la Eucaristía. Cuando hay gente que viene a celebrar la Eucaristía con el corazón, Satanás no soporta eso. Muchas veces. Yo no me doy cuenta porque no miro, tengo mi mirada puesta en Jesús, pero siento. Una vez recuerdo, estaba en una celebración y tenía a Jesús levantado. Yo estaba hablando con Él y sentí por allá, ¡pum!, derrumbe de sillas, ¡pa! El Señor estaba pasando. Alguien le abrió el corazón a Dios y Dios aprovechó, como María Magdalena cuando le abrió el corazón y salieron de ella esos 7 demonios y fue totalmente liberada. Busquemos al amor de nuestra alma, y el amor de nuestra alma está en su palabra. No nos entretengamos en caricaturas, en cuentos, en leyendas, en mitos. No nos detengamos en mensajes supuestamente evangelizadores, pero que solo son caricaturas del amor de Dios. No nos detengamos en grandes intelectuales, sabios de este mundo, que de esos hay muchos en la Iglesia Católica, pero que pareciese que no conocieran el amor de Dios, porque a la hora de transmitirlo nos comunican caricaturas de lo que es Dios, falsedades de lo que es verdaderamente el amor de Dios. Busquémoslo en su palabra. Busquemos esa palabra hecha carne en la Eucaristía, se hizo carne para nosotros en la Eucaristía, está en cada sagrario, en cada altar. Busquemos esa palabra que nos levanta, nos salva, nos libera en la Sagrada Escritura. Cada vez que vamos movidos por el Espíritu Santo a escuchar a nuestro Dios, al Dios de nuestro corazón en la Sagrada Escritura, entonces lo podremos escuchar diciéndonos: levántate, amada mía, levántate, amado mío, ven a mí que te amo. Ya las lluvias han pasado y la primavera ya llegó. Escuchémoslo a Él, que esa palabra resucita, levanta, libera, sana y salva, como cuando le dijo a Leví: sígueme, y él se paró inmediatamente y lo siguió. Esa era la palabra de Dios. Cuando se escucha con el corazón, esa palabra hace que nosotros lo sigamos
plena y felizmente, con mucha paz y alegría en el corazón. No le tengamos miedo a la palabra de Dios, porque ella nos libera, como a María Magdalena. En esta fiesta que la Iglesia ha dedicado a María Magdalena, y que tenemos que agradecerle, creo que fue el Papa Francisco que la elevó de memoria a fiesta. Tenemos que agradecerle mucho al Señor por esto que nos ha regalado a través del Santo Padre, poder detenernos en esta mujer, en el testimonio del amor de Dios que es muy grande en esta mujer. Dios, a su manera, está utilizando al Papa. Pero cuando no vivimos nosotros en la dinámica del amor de Dios, nunca vamos a comprender lo que está pasando en este tiempo. Porque el amor de Dios es el único que nos capacita para saber cómo está trabajando Dios Padre en este tiempo preciso de la historia y en este tiempo preciso de la Iglesia. Pero la soberbia nos hace torpes, ciegos. Cuando creemos que nosotros nos las sabemos todas, somos los más torpes y ciegos y no vamos a comprender lo que Dios está haciendo. Dios Padre tiene el control de todo, absolutamente de todo, del mundo, de la Iglesia, del universo y de todo lo cuanto existe. Y Él sabe lo que está haciendo. Somos nosotros los que no sabemos ni comprendemos lo que el amor de Dios está haciendo y va a seguir haciendo en estos tiempos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.